Hola y bienvenidos a la Subvención para la Retención de Trabajadores de Cuidado Infantil, webinario sobre el efecto en los beneficios, 17 de agosto de 2023. Información general. Tenga en cuenta que todos los asistentes tienen el micrófono apagado. Los animamos a que haga preguntas escribiéndolas en el cuadro de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que no se responda durante este webinario se agregará a un documento de preguntas y respuestas. Esta presentación de diapositivas y el documento de preguntas y respuestas estarán disponibles en inglés y español y se publicarán en el sitio web de Subvenciones para la Retención de Trabajadores de la OCFS. Agenda. 1. Bienvenida y presentaciones. 2. Resumen de la subvención para la retención de trabajadores. 3. Posibles efectos para los beneficios públicos. Y 4. Preguntas y respuestas. Presentaciones. Vivienda, renovación de hogares y comunidad del estado de Nueva York. New York State Homes and Community Renewal. Joshua Santola, Administrador de Investigación y Políticas, Research and Policy. Medicaid, Departamento de Salud del Estado de Nueva York, New York State Department of Health. Peggy Nguyen, Oficina de Procesamiento de Elegibilidad e Inscripción Comunitaria, Bureau of Community Enrollment and Eligibility Processing. SNAP, Oficina de Asistencia Temporal para Discapacitados del Estado de Nueva York, New York State Office of Temporary and Disability Assistance. Wendy DeMarco, Directora de Política de Comida y Nutrición, Food and Nutrition Policy. Jared Parker, especialista en asistencia temporal, Oficina de SNAP. Asistencia temporal, Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para Discapacitados del Estado de Nueva York, New York State Office of Temporary and Disability Assistance. Melissa Alexander, especialista en asistencia temporal, Oficina de TA, resumen de la subvención para la retención de trabajadores de cuidado infantil. Resumen de la subvención para la retención de trabajadores de cuidado infantil. Propósito y financiamiento. Propósito: apoyar a la fuerza laboral de educación de la primera infancia y para el cuidado infantil, dando fondos para bonificaciones de retención de personal y actividades de reclutamiento. Hay 500 millones de dólares en subvenciones disponibles. Hay dos fuentes de financiamiento. 1. CRRSA y 2. ARPA discrecional. La subvención para la retención de trabajadores es una asignación de dos componentes. Solo los programas para el cuidado infantil elegibles pueden solicitar la subvención. El personal individual no puede solicitarlo. Componente A. Bonificaciones de retención de personal. Los programas presentan su solicitud en nombre de todo el personal elegible. El total de la cantidad de la bonificación debe transferirse al personal que sigue siendo elegible en el momento del pago. Componente B. Gastos de reclutamiento de personal
y ayuda fiscal sobre la nómina. Reclutamiento de personal. Los programas recibirán fondos para pagar los gastos de reclutamiento y contratación del nuevo personal. Ayuda fiscal sobre la nómina. La usan los programas para compensar los impuestos en los que incurre el empleador al emitir pagos de bonificaciones al personal o al pagar los gastos de reclutamiento. Para agilizar y simplificar el proceso de solicitud, la OCFS ofrece una única solicitud en línea. Vaya a la dirección que se presenta en pantalla. Haga clic en el botón Apply Now, que es solicitar ahora. El plazo para enviar una solicitud es el 15 de septiembre de 2023 a las 11:59 de la noche, hora del este. En el sitio web de la Subvención para la Retención de Trabajadores, usted puede encontrar un resumen de la subvención, declaración de oportunidad de la subvención, fechas importantes, folletos promocionales, información sobre la subvención, requisitos de elegibilidad, requisitos de elegibilidad del personal, recursos para la solicitud de la subvención y asistencia de la subvención para la retención de trabajadores. Visite el sitio web en la dirección que aparece en pantalla. Renovación de viviendas y comunidades del Estado de Nueva York. Programa de vales de elección de vivienda de la Sección 8 de Renovación de Viviendas y Comunidades, o HCR, por sus siglas en inglés, del Estado de Nueva York. ¿Qué es HCR? La Agencia de Renovación de Viviendas y Comunidades, HCR, es la agencia de viviendas asequibles del Estado de Nueva York. Además del programa de vales de elección de vivienda, los programas administrados incluyen administración de alquileres basadas en proyectos, financiamiento de proyectos y nuevas construcciones, créditos fiscales para personas de bajos ingresos, asistencia hipotecaria por medio de la Agencia Hipotecaria del Estado de Nueva York, o SONIMA por sus siglas en inglés, reglamentación de alquileres, protección de inquilinos y vivienda justa. HCR es una de las casi 200 agencias de vivienda pública, o PHA por sus siglas en inglés, solo en el estado de Nueva York, muchas de las cuales también administran vales de elección de vivienda. Actualmente, HCR opera en 51 condados, incluyendo la ciudad de Nueva York, mediante una red de agencias sin fines de lucro, gobiernos de condados y contratistas privados conocidos como administradores locales, o LA. ¿Qué es el Programa de Vales de Elección de Vivienda, o HCV por sus siglas en inglés? El programa de vales de elección de vivienda se creó para ayudar a las familias de muy bajos ingresos a pagar una vivienda digna, segura y sanitaria en el mercado privado. Es un importante programa federal financiado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, Department of Housing and Urban Development, o HUD por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos y administrado localmente por agencias de vivienda pública, o PHA por sus siglas en inglés.
Una familia que recibe un vale de vivienda es responsable de encontrar una unidad de vivienda adecuada a la elección de la familia que cumpla un estándar mínimo de salud y seguridad según lo determina la PHA. ¿Quién es elegible para el programa HCV? Las reglamentaciones federales y la política de la PHA determinan la elegibilidad para el programa. Una vez que se determinó que un solicitante es elegible, se le emite un vale y encuentra una vivienda. La PHA calcula cada porción de la subvención de vivienda pagado al propietario. Una parte de la vivienda se paga en nombre de la familia participante al propietario directamente por la PHA y la familia paga la diferencia. En general, si se continúan cumpliendo todos los requisitos del programa, la participación continúa hasta que el 30% de los ingresos del grupo familiar exceda el alquiler bruto de la unidad. Una PHA recopilará con regularidad información de los ingresos familiares, los activos y la composición familiar que se verifica con agencias locales, empleadores, etc. Para seguir siendo elegible, los ingresos del grupo familiar no pueden exceder el 50% del ingreso promedio de la ciudad o condado en el que la familia elige vivir. HUD publica anualmente los datos de este límite de ingresos. El enlace está en la página de recursos. Estos datos de ingresos se usan para determinar la cantidad del pago de asistencia para la vivienda que se pagará en nombre del inquilino y se recalculan al menos una vez al año. ¿Cómo afecta la subvención de estabilización para el cuidado infantil mi elegibilidad para el HCV? Si yo, como participante del Vale de Elección de Vivienda, recibo la subvención de estabilización para el cuidado infantil, ¿contará esto como ingresos en el programa HCV? ¿Qué pasa si uso el dinero de la subvención para gastos de mi negocio, alquiler, sueldo, etcétera? ¿Afectaría eso mi elegibilidad? Factores de determinación de ingresos. Aunque hay muchos elementos relacionados que determinan la elegibilidad de los ingresos en el programa HCV, para que el dinero recibido se incluya como ingresos, la fuente, ya sea cobrada o no, generalmente debe considerarse habitual o recurrente. Para los participantes de HCV, se determinó que cualquier dinero recibido de la subvención de estabilización para el cuidado infantil se considerará temporal o esporádico y por lo tanto se excluirá de los cálculos para los efectos de la elegibilidad o la porción de alquiler para el programa de vales independientemente de su uso. En pocas palabras, el dinero recibido de esta subvención no se contará como ingresos para nuestros titulares de vales. Descargo de responsabilidad. Aunque nuestro representante en HUD está de acuerdo con la interpretación de arriba, lamentablemente no estamos autorizados a tomar la misma determinación para ninguna otra PHA sobre este asunto. Más recursos de HCV. Las reglamentaciones como esta están en 24 CFR parte 982 y se puede encontrar en la dirección www.hud.gov. Si tiene dudas o preguntas,
puede visitar los siguientes enlaces. En los mismos puede encontrar la Guía de Directrices de Ingresos HCV de HUD, incluyendo la inclusión y las exclusiones de ingresos, la Guía del Programa de Vales de Elección de Vivienda de HUD, HUD, Límites de Ingresos del HUD, FMR del HUD y Requisitos de CEMAP o la evaluación de HUD. Medicaid. Efecto en la elegibilidad de Medicaid. Las subvenciones de estabilización para el cuidado infantil son ingresos contables para poblaciones MAGI y no MAGI. Efecto de MAGI Medicaid. Presupuesto del trabajo por cuenta propia. Se evalúan las ganancias y los gastos. Si se recibe la subvención y se usan los fondos, esos gastos, reparaciones, suministros, publicidad, etc., se deducen de los ingresos. Si se usan los fondos, hay un efecto mínimo en los ingresos netos. Cobertura continua. Las poblaciones MAGI, que son adultos menores de 65 años de edad sin Medicare, personas embarazadas y familias, reciben 12 meses de elegibilidad independientemente de los cambios en los ingresos. Si la familia ya renovó para el año, un aumento en los ingresos no dará como resultado la cancelación de la inscripción en Medicaid. Mantener la elegibilidad por 12 meses. Se puede comunicar con Peggy Noonan, División de Elegibilidad e Integración en el Mercado, Division of Eligibility and Marketplace Integration, al correo electrónico que aparece en pantalla. Beneficios de la Asistencia Nutricional Suplementaria o SNAP, por sus siglas en inglés. ¿Qué es SNAP? Previamente conocidos como cupones de comida. Programas de presentaciones administrados localmente y financiado con fondos federales. Los participantes reciben beneficios mensuales electrónicamente mediante una tarjeta para transferencia electrónica de beneficios o una EBT por sus siglas en inglés, que se puede usar para comprar comida en tiendas de comida autorizadas. Ayuda a trabajadores de bajos ingresos, adultos mayores, personas discapacitadas y otras personas a alimentar a sus familias. La solicitud es fácil y se puede hacer en línea, en persona o por correo. ¿A cuánto asciende el beneficio? Los niveles de beneficios se determinan por una variedad de factores como nivel de ingresos, tamaño del grupo familiar. Los niveles de beneficios se ajustan anualmente a nivel federal. Cantidades máximas mensuales de beneficios de SNAP a partir del 1 de octubre del 2022. ¿Quién es elegible? Al igual que el cálculo de beneficios, la elegibilidad para SNAP es según una variedad de factores, tales como tamaño del grupo familiar, nivel de ingresos, la presencia de niños, adultos mayores o personas con discapacidades en la composición del grupo familiar o estado del empleo. De manera similar a los niveles de beneficio de SNAP,
Los criterios de elegibilidad de ingresos también se establecen a nivel federal y se actualizan anualmente. Las tablas que aparecen en pantalla presentan los límites de elegibilidad de los ingresos. ¿Qué son los ingresos contables para SNAP? Ya sean cobrados o no cobrados, los pagos continuos que se reciben con más regularidad se consideran ingresos contables para fines de elegibilidad para SNAP, a menos que las reglas del programa permitan específicamente que se excluyan. Se considera como ingresos un pago recibido además del sueldo o salario habitual, por ejemplo, una bonificación. Depende de cómo se reciba el pago. Si se recibe como un pago único y global, entonces probablemente no se contará como ingresos para propósitos de elegibilidad para SNAP. Sin embargo, algunos pagos de bonificación pueden emitirse en intervalos habituales y recurrentes y se considerarán ingresos. ¿Cómo reportar cambios? Los grupos familiares SNAP deben reportar ciertos cambios en las circunstancias durante su periodo de certificación. Grupos familiares SNAP con ingresos del trabajo deben reportar cuando sus ingresos mensuales aumentan más allá del 130% del FPL. Beneficios de la asistencia temporal. ¿Qué es la asistencia temporal? La asistencia temporal es la asistencia que se da a las personas y familias elegibles que necesitan ayuda temporal para cubrir sus necesidades básicas. La asistencia temporal da beneficios en dinero en efectivo y no monetarios para ayudar con cosas como los costos de vivienda, las necesidades del día a día y la asistencia con los servicios públicos. Implicaciones de los beneficios de asistencia temporal. Para los trabajadores de cuidado infantil que reciben beneficios de asistencia temporal, no habrá ningún efecto en sus beneficios. Estas subvenciones en dinero en efectivo se excluirán como ingresos y no se tendrán en cuenta como recursos para determinar la elegibilidad para asistencia temporal. El texto que autoriza la exclusión de estos fondos se incluyó en el estatuto. Preguntas relacionadas con la asistencia temporal. Las personas deben dirigir sus preguntas sobre cualquier efecto en sus beneficios actuales a sus trabajadores en sus departamentos locales de servicios sociales en sus distritos. Para encontrar el teléfono de las oficinas de los distritos locales, puede visitar el sitio web de la OTDA y vaya a Resources for Working Families, que es Recursos para Familias Trabajadores, en la parte de abajo de la página, o visite la página que se presenta en pantalla directamente. Este teléfono también debe aparecer en cualquier aviso que haya recibido del distrito local. ¿Tiene preguntas? Si tiene preguntas, por favor, visite las páginas que se ofrecen como recursos en esta presentación o contacte a cualquiera de los contactos que se han provisto en la presentación. Recordatorio. Tenga en cuenta que todos los asistentes tienen el micrófono apagado. Los animamos a que haga preguntas escribiéndolas en el cuadro de preguntas y respuestas.
Cualquier pregunta que no se responda durante este webinario se agregará a un documento de preguntas y respuestas. Esta presentación de diapositivas y el documento de preguntas y respuestas estarán disponibles en inglés y en español. Gracias.